Buen día. Les voy a hablar ahora de 7 lecciones que aprendí desarrollando UI UX para videojuegos experimentales. Me presento, me llamo Sebastián Blanco, soy ingeniero en sistemas informáticos, también becario doctoral del CONICET UY también. Después estoy investigando en una metodología para la elaboración de mecánicas experimentales en videojuegos. Por otro lado, soy desarrollador independiente en mi estudio llamado Papacorps, en donde hago juegos que fueron reconocidos no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero, de distintos géneros. Bien, tenemos también en los videojuegos, así como en los sistemas informáticos, diferencias, pero también similitudes. Cuando hablamos de videojuegos, hablamos de sistemas complejos que tienen reglas, que bueno, no necesariamente tienen que ser reglas que simulen un negocio, pero en definitiva reglas que obviamente se tienen que programar. Además tenemos arte visual que se complementa con el sistema lúdico. Por otro lado, los juegos, así como los sistemas informáticos, pueden ser masivos. Si por ejemplo hablamos de Fortnite, estamos hablando de un juego que tiene decenas de millones de usuarios jugando concurrentemente en un día, por ejemplo. Y después, un requisito que tenemos en videojuegos es que las respuestas tienen que ser en el orden de los milisegundos, ¿no? Imagínense que en un juego en tiempo real, tardar más de 2 segundos puede beneficiar notoriamente a las personas con las que estamos jugando, ¿no? En una transacción quizás por ahí bancaria no necesitamos que sean al orden de los milisegundos, salvo que sea compra y venta de acciones, pero podemos tener un poco más de margen. Y después también, tanto en videojuegos como en sistemas informáticos, tenemos acceso a datos. Datos que pueden ser ya desde hace días o incluso años, ¿no? Que todo hacen al perfil del jugador. Y también en los juegos se evidencia lo que es la toma de decisiones. Nosotros podemos realizar perfilamientos, ¿no? De cómo es el jugador, si por ahí es un jugador que toma decisiones más arriesgadas o menos arriesgadas. Y bueno, también nos da un espacio para poder entender estas decisiones. De todas formas, en los sistemas incluso bancarios, uno también tiene distintas decisiones que van de la mano con el riesgo de cómo las personas realizan, por ejemplo, inversiones, ¿sí? Tanto como para, bueno, comprar, vender, sí que eso de compra y venta también se da incluso tanto en videojuegos como en sistemas informáticos, solo que, bueno, en videojuegos uno puntualmente realiza más compras de objetos virtuales, ¿no? Que tienen un sentido para el juego, más que su correspondiente en la realidad. Bueno, por otro lado, yo les dije que realizo o me especializo en videojuegos experimentales, ¿no? Un videojuego experimental tiene que ser original, tiene que explorar un concepto original en forma profunda. Después, por otro lado, tiene que ser legible. Cuando hablamos de legibilidad, es un concepto muy amplio. Hablamos de que el juego pueda ser comprensible por un gran número de personas, ¿no? Personas que sean digamos, un grupo heterogéneo, ¿sí? Y además, este diseño experimental tiene que ser validado por uno tiene que validar la hipótesis de diversión, ¿sí? Yo no puedo dárselo a probar a 2 personas y con eso ya decir, bueno, se entiende y es divertido. Tengo que tener una muestra mucho más grande. Bien, si bien un videojuego experimental se basa en la originalidad y en la profundidad, para esta charla me voy a enfocar en el aspecto de la legibilidad y lo voy a relacionar con la experiencia de usuario e interfaz de usuario, ¿no? Y en la validación de la hipótesis a modo de lograr un abordaje más científico. Bueno, la primera lección que aprendí es nunca subestimar a la teoría, hay que recurrir a la teoría, hay que fijarse también no solo libros, sino también ver los casos de éxito. Bueno, en mi caso videojuegos, pero bueno, extrapolo a distintos sistemas informáticos que tuvieron éxito.
Hay una persona que es la doctora Celia Hodent, neurocientífica, que trabajó en la interfaz de usuario del Fortnite. Ella básicamente da, bueno, muchas charlas alrededor del mundo, sabe muchísimo del tema, y una de las cosas que dice es que el desarrollador tiene un modelo mental sobre cómo funciona, en este caso el juego. Bueno, vamos a reemplazarlo por sistema informático. Y ese modelo mental es distinto al modelo mental del usuario, ¿no? Que va a interactuar con el sistema. Y ella básicamente tiene un mantra que dice que la percepción es subjetiva, la atención es escasa y la memoria es falible, ¿no? Nosotros podemos pensar que nos acordamos de, bueno, un poco de todo y en realidad es más falible de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y la percepción también es subjetiva en el sentido que es difícil de ver las cosas en realidad como son, sino que las vemos más como somos nosotros. Al menos son los estudios bueno, que ella cita. Entonces, este marco es muy interesante ya para poder empezar a hablar de interfaz de usuario y experiencia de usuario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la usabilidad, por ejemplo, cómo nosotros tenemos símbolos, señales, signos, cómo nosotros representamos también al feedback, ¿sí? Para saber si un usuario realizó bien o no una decisión, ¿sí? Entonces, hay que tratar también de mirar mucho lo que pasa en los videojuegos, ¿no? Después, bueno, ya quizás más con un concepto de arquitectura, ¿no? Que la forma sigue la función, ¿no? En este caso, cómo nosotros hacemos el sistema para cumplir con estos requisitos. Después también ver cómo nosotros podemos minimizar toda la carga cognitiva para que el sistema no, digamos, no sea, digamos, ruidoso, ¿no? Visualmente. Tenemos que hacer hincapié en la consistencia, ¿no? Hablamos de consistencia cuando hablamos de un sistema que no tiene contradicciones, no solo en las reglas de negocio, sino también en el apartado visual, ¿sí? Tiene que tener una estética homogénea, ¿no? Por eso que en las compañías se habla mucho de branding corporativo, ¿no? Tener una imagen bueno, que sea uniforme. Bueno, y después también el tema de cómo le mostramos al usuario sin ser irrespetuoso, ¿no? Que se equivocó o bueno, que hubo algún error en el sistema. Eso también es muy importante. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y con la flexibilidad, ¿no? De la interfaz de usuario. Bien, ella tiene muchos libros, con lo cual recomiendo leerlos, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquitito también de los casos de éxito. Hay mucho también para aprender de los videojuegos porque tengan en cuenta que los videojuegos, como bien dijimos, son sistemas complejos y esos sistemas complejos son incluso hasta utilizados por personas de 7 años, 8 años, 9 años, como también personas bueno, que pueden tener más de 70 inclusive, ¿no? Así que hay, por ejemplo, un sitio web que se llama Game UI Database, ¿sí? Que básicamente nuclea un montón de interfaces de usuario, las clasifica y pueden ser un recurso de bastante ayuda a la hora de diseñar interfaces. Quizá también estaría bueno, ¿no? Que cada, digamos, compañía tenga, en cierto modo, algunos modelos sobre a qué interfaz apuntar porque ya se sabe que funciona, ¿no? Y bueno, y también qué es lo que uno puede agregarle de valor de valor singular, ¿no? Para cada compañía. Bien, la segunda idea, que al menos, bueno, que se me fue ocurriendo en el tiempo, es el respeto por el usuario. Esto es algo que en interfaces de usuario y experiencia de usuario se dice constantemente, pero en la práctica no necesariamente es tan así. Respetar el tiempo del usuario implica disminuir lo máximo posible la cantidad de clics para invocar una función que nosotros deseemos, disminuir también la cantidad de cosas que yo tengo que tener en la cabeza, ¿no? Para usarlo al menos, no perfectamente, pero para que al menos satisfaga las necesidades. Después, por otro lado, no mostrar funcionalidad o información que sea infrecuente para el usuario, ¿no? Que el usuario por ahí no la necesite o por ahí
no lo necesite, digamos, en la mayoría de los momentos, ¿no? Entonces la interfaz, digamos, debería ser lo suficientemente limpia. Después, por otro lado, y esto ya es más interesante, ¿no? Pero también más complejo, ¿no? Permitir que el usuario pueda, de alguna forma, tener cierto grado de personalización en la interfaz. Por ejemplo, poder indicar qué controles de la UI estén más disponibles, o cambiarle algún aspecto estético, ¿no? De forma tal de que sea más fácil de recordar, etc. Después, por otro lado, hay que hacer hincapié en la accesibilidad. Obviamente hay muchos manuales con respecto a eso. Cito algunos ejemplos como, bueno, colores que sean aptos para personas daltónicas, también el tamaño de la tipografía, después también la velocidad de las respuestas. Todo eso hace una buena experiencia. Y después, bueno, respetar la seguridad, la privacidad. Por ejemplo, ahora no toda la información tiene que ser al menos visible en todo momento, ¿sí? Ahora, bueno, los sistemas informáticos, por ejemplo, permiten ocultar el saldo, ¿no? Imagínense que uno está por pagar y, bueno, uno nunca sabe quién le puede estar viendo el celular, entonces está bueno que uno pueda tener cierta libertad a la hora de ocultar datos, ¿no? Y después, bueno, no solicitar permisos en las apps que sean digamos que no tengan por ahí mucho que ver con el negocio, ¿no? Porque eso también lleva a la desconfianza, ¿no? Por parte de los usuarios. Bien, el recurso del humor con moderación está bueno. Fíjense, por ejemplo, acá una persona que está ingresando su nombre de usuario, ¿no? Y el avatar, ¿no? Que cuando pone la contraseña sí se tapa los ojos, ¿no? Algo bastante sencillo, ¿no? De implementar. Mismo también cuando se realiza uno puede ver por sobre los asteriscos, ¿no? El avatar se apenas entrevé por las manos, ¿no? Entonces es importante también, ¿no? Imagínense sistemas que sean más orientados a niños, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tener un poco de humor con moderación es algo deseable, ¿no? Bien, aplicar un enfoque científico, esto es sumamente importante, ¿no? Pensar ya directamente como científicos, ¿no? La persona en tecnología se encarga de crear cosas, pero el científico se encarga de descubrir, entonces nosotros siempre tenemos que elaborar hipótesis sobre cómo creemos que funcionan las cosas y después someterlas a prueba. Eso es muy importante a la hora de desarrollar una interfaz, ¿no? Eso requiere también la medición de un montón de variables y obviamente requiere tiempo. Entonces, esto, si bien es muy interesante, un enfoque científico, hay que plantearlo de forma tal de que no sea todo para ayer. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿no? Porque después los frutos se terminan de alguna forma validando. Y si no se validan, por lo menos se descubre cómo no ir por el lado de las interfaces de usuario. Después, bueno, se espera que la muestra sea heterogénea, utilizar lo que se llama A/B testing, ¿sí? Tener un grupo control, modificar una variable en otro grupo y después, bueno, comparar los resultados para ver si hubo diferencias significativas, utilizar, bueno, inteligencia artificial asociada a Big Data para poder observar o descubrir, bueno, patrones que ni siquiera nosotros teníamos en cuenta. Eso es, bueno, ni que hablar de inteligencia artificial, es súper importante. Bueno, y después lo otro es, no siempre se trata de ser el primero en tecnología, ¿no? A veces se busca, se evita el dicho de reinventar la rueda y a veces en realidad es más importante de lo que parece, ¿no? Porque si no, no tendríamos ruedas mejores, no tendríamos ruedas de tractor, no tendríamos ruedas de Fórmula 1, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre hacer que la interfaz de usuario sea en base a lo que nosotros escuchamos del usuario, lo que percibimos del usuario y lo que demostramos también cuando realizamos estos experimentos. Y después también hay que tratar de probar circunstancias que sean extremas, ¿no? Porque uno por ahí prueba la interfaz de usuario en abstracto, ¿no? Entonces me imagino un sistema para poder realizar un pago, bueno, uno lo tiene que probar con una persona que tenga 70 años y que mientras tanto haya otras personas en la fila, tratar de probarlas con el dominio más cercano o al menos, si no se puede probarla en un dominio cercano, simularlo. Bueno, después la cuarta lección
bueno, que fui aprendiendo es simplificar, pero sin tener ambigüedad, sin que la interfaz pueda ser entendida digamos, de formas distintas bueno, y que esas formas sean contradictorias, ¿no? Entonces, algo deseable en interfaz de usuario puede ser aplicar vistas según qué tipo de usuario interactúa, ¿no? Me imagino una página, ¿no? de una universidad en donde aparezca una vista de alumnos, una vista de profesores, una vista de ingresantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los controles que se van a mostrar van a ser distintos. No es lo mismo un perfil, por ejemplo, en un banco de inversión que un perfil de una persona que tiene simplemente una cuenta para ahorrar, ¿no? Entonces la interfaz no debería tener tanto ruido visual. Por otro lado, esto ya por ahí un poco más técnico, no tiene que haber un botón por cada funcionalidad de una API, sí hay que tratar de simplificarlo, ¿no? Entonces, yo acá, por ejemplo, pongo un ejemplo artesanal, ¿no? De una persona que diseña para un familiar un control, ¿no? Le agrega una especie bueno, de hoja para tapar los controles que por ahí frecuentemente no utilizaría, ¿no? Entonces, de esa forma reduce un poco la interacción caótica, ¿no? Esto después en productos como, bueno, como Google TV, bueno, ya se puede directamente interactuar con vos y los controles son mucho más minimalistas. Bueno, por otro lado, está bueno, como quinta lección, es cómo representar la información. Y acá voy a hacer una diferencia, ¿no? Por un lado, cómo representar la información para el equipo desarrollador. Yo al menos una herramienta que uso con frecuencia, no solo bueno, para mi doctorado y bueno, para mi estudio, son los pizarrones colaborativos, ¿no? De forma tal de que uno pueda jugar con los objetos de la interfaz. A veces por ahí en presentaciones es difícil jugar con los objetos o fomentar una colaboración. Entonces yo necesito tener, digamos, la interfaz lo más deconstruida posible para que después se puedan ensayar, ¿no? Con profesionales de distintas disciplinas y que de esta forma se pueda lograr un mejor producto, ¿no? O una mejor interacción para los productos que buscamos. Entonces, yo recomiendo algunas herramientas como Mural o Giro, pero bueno, es más que nada más el concepto, ¿no? de trabajo colaborativo con estas herramientas, ¿sí? Entonces, obviamente al principio puede llegar a ser un poco caótico y está bien porque es sinónimo que uno está experimentando, es sinónimo de que uno está trabajando, entonces es fantástico poder contar con este tipo de recursos. Bien, y después por otro lado, cómo nosotros representamos la información para el usuario, ¿sí? Quizás, por ejemplo, ¿por qué nosotros representamos la información distinta? Bueno, porque en algunos casos se puede evidenciar mejor una toma de decisiones, ¿no? Imagínense, ¿no? Que en una aplicación bancaria yo pueda tener gráficos sobre en qué estoy gastando más o por sobre un total de gastos o tener acceso a históricos. Obviamente todo esto requiere una mayor infraestructura porque uno tiene que tener la información, ¿no? Disponible en todo lugar, en todo momento, de hará hace, no sé, 4 años, 5 años, 6 años. Entonces esto requiere costos altos en infraestructura, pero bueno, uno va, digamos, tendiendo a eso, como por ahí uno puede observar en las aplicaciones de redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Después, por otro lado, la sexta lección que aprendí, ya llegando sobre el final, es que el equipo de UI UX tiene que ser bueno. Entonces, ¿cómo definimos que un equipo sea bueno, ¿no? Al menos para la parte de recursos humanos. Bueno, lo primero que tiene que tener un equipo de UI UX es ser empático. ¿Sí? Los sistemas se hacen para personas, o sea, esto es algo que debería estar en todos los lugares donde se enseña a hacer sistemas, ¿sí? Nosotros hacemos sistemas para personas, algo que parece tan obvio, ¿no? En realidad, cuando uno está, digamos, en el desarrollo, se tiene que hacer esa reflexión, ¿no? Entonces, en UI UX uno tiene que ir a la empatía.
Después, por otro lado, el equipo tiene que ser creativo, ¿sí? Cuando hablamos de creatividad, hablamos de conectar conceptos de diferentes dominios para dar un sentido único. Después, bueno, tiene que ser autónomo, ¿no? Que los productores no tengan que estar atrás del equipo para decirle, estaría bueno que esto sea más fácil, no, directamente tener esas ganas de hacer los sistemas más intuitivos, más fáciles, etcétera. Bien, y después que sea resiliente, sí, palabra que está de moda, quizás a mí me gustaría más llamarla tolerancia a la frustración, es muy difícil desarrollar sistemas, pero bueno, es un poco lo que aprendí para tener un buen equipo de UI UX. Y después, por otro lado, lo que es la metacognición, es siempre cuestionarse si uno está haciendo bien las cosas, ¿no? Porque si funciona, entonces se sigue repitiendo el comportamiento, entonces no buscamos otras formas de hacer las cosas que por ahí pueden llegar a estar mejores, ¿sí? Y siempre es más importante tener un buen equipo que una buena idea, y acá yo les voy a mostrar un ejemplo, un ejemplo de mi caso. Este es un dibujo mío, ¿no? Yo claramente no sé dibujar, entonces para mi juego experimental yo estaba teniendo, digamos, como requisito tener una especie no me voy a poner muy en detalle, pero para tener una especie de ángel, una especie de macetas, agua que vaya fluyendo, una especie de conexión entre lo occidental y lo oriental. Entonces, por ahí se puede llegar a hacer alguna forma de torii como símbolo religioso japonés, o quizás estaría bueno hacer unas columnas más estilo dórico, griegas. Entonces, esto es lo que pude hacer yo, ¿no? Entonces, por ahí la idea no era la mejor para representar el concepto, pero si uno tiene un buen equipo puede llegar a lograr esto, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de que una idea mediana y un gran equipo termina siendo un gran producto, antes que por ahí tener una gran idea y un equipo por ahí no tan bueno, y quizás la idea termine siendo no tan buena, ¿sí? Entonces, bien, y después ya para ir cerrando, actuar con ética. Sí, lamentablemente el ser humano posee sesgos cognitivos. Yo ahí les dejo un montón de sesgos cognitivos que, son de alguna forma dificultades a la hora de pensar objetivamente, ¿no? Entonces, a la hora de hacer interfaces de usuario, uno tiene que saberlo, ¿no? Para que la interacción sea mejor, ¿no? Pero también está el otro lado, ¿no? Hay, digamos, algunos ejemplos en donde se abusan las interfaces de usuario, ¿no? De estos sesgos cognitivos para lograr comportamientos, digamos, por el beneficio mismo, ¿no? Entonces, estos abusos se llaman patrones oscuros, ¿sí? O dark patterns o deceptive patterns, ¿sí? Esto es importante tenerlos en cuenta porque cada vez las comunidades de desarrolladores de interfaz de usuario están más al tanto de esto, ¿no? Entonces muestran esos ejemplos, los comparten en la comunidad, entonces nadie quisiera estar en una especie de Hall of Shame o sala de la vergüenza en donde empresas realizan patrones de diseño que por ahí no están buenos, ¿no? Está bueno también tenerlos en cuenta para cómo nosotros podemos mejorar las interacciones. En resumen, les dejo acá recurrir a la teoría, ¿sí? Y a los casos de éxito, respetar al usuario, ¿sí? Aplicar un enfoque científico a la hora de desarrollar interfaces, simplificar pero sin tener ambigüedad, ¿sí? Buscar cómo representar la información tanto para el equipo como para el usuario final, ¿sí? Después armar un buen equipo de UI UX y actuar con ética. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mi mail, sebastian.blanco@uai.edu.ar. Cualquier pregunta que ustedes tengan, me pueden enviar un correo a dicha dirección. Muchas gracias.